Hace poco un amigo me escribió a Así Prensa para hacerme una consulta sobre la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Como saben ustedes, hace poco, en los días en que yo me encontraba de ejercicios espirituales, en San Salvador, en la capital del Salvador, se produjo una festiva y muy bella beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y este amigo, que es un buen católico y que trata de estar informado, me dijo que había tenido una conversación, esto no lo decía él, pero sí había hablado con alguien, que había tenido una conversación con alguien que le había dicho que estaba sorprendido de por qué habían beatificado a Óscar Arnulfo Romero, considerando que él había estado conectado con la teología de la liberación. Tengo que confesar que esta revelación realmente me confundió un poco, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que la supuesta asociación entre Óscar Arnulfo Romero y la teología de la liberación ha quedado aclarada. Sin embargo, este comentario sí explica algunos temores que antecedieron a la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y lo digo ¿por qué? Porque, como saben ustedes, lo que estaba sucediendo en El Salvador cuando es asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero es un episodio muy trágico que hoy en día es casi difícil imaginar que existió y que aconteció como aconteció, ¿no? En consecuencia, requiere un poquito de explicación y de contexto. Como saben ustedes, la revolución sandinista en Nicaragua había triunfado. Nicaragua, después de la revolución, estaba apoyando a la guerrilla, una guerrilla de mucho tiempo de actividad, que tenía algunos líderes católicos entre sus líderes marxistas, estaba siendo apoyada por la revolución nicaragüense, que tenía una fortísima presencia soviética. Recordemos que estamos todavía en el mundo bipolar, Estados Unidos, Unión Soviética, a través del Golfo de Fonseca, que Nicaragua y El Salvador comparten. Por ahí llegaban armamentos, etcétera, para la guerrilla salvadoreña. Y en medio de esta guerrilla se produjo una fuerte represión militar, pero también surgió un gobierno de carácter democrático, con muchísimas limitaciones, pero surgió un gobierno de carácter democrático. Frente a esta realidad, lo más importante es decir que Monseñor Óscar Arnulfo Romero no escogió el tiempo que le tocó vivir. No escogió vivir un tiempo donde la situación, la izquierda marxista quiso convertirla en una situación similar a la de Nicaragua. Nicaragua sí venía de una dictadura de los Somoza. En El Salvador había habido una dictadura política, pero después se había elegido un presidente democrático con muchos defectos, pero un presidente democristiano que sí trató de resolver la situación del país hasta donde pudo, ¿no? En medio de un contexto de violencia, y de una violencia motivada ideológicamente. No solamente ideológicamente como en la mayoría del mundo, cuando el mundo estaba dividido en dos. Hay que recordar el caso específico de Nicaragua, hermanos, que se convirtió en el taller de ensayo de la teología de la liberación. Recordemos que hasta 3 ministros del gobierno nicaragüense eran sacerdotes liberacionistas, ¿no? Recordemos también que todos los teólogos de la liberación famosos, desde Pablo Richard, pasando por Juan Luis II, pasando por Casiano Floristán, pasando por Gustavo Gutiérrez, todos ellos se reunían habitualmente en Nicaragua porque veían en Nicaragua la posibilidad de su sueño político ideológico de izquierda hecho realidad, de su cielo en la tierra, de su inmanentismo religioso hecho realidad. Y obviamente desde allí
con el apoyo de liberacionistas que se encontraban en El Salvador, quisieron lograr el triunfo de la guerrilla. Y por tanto, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, como arzobispo de San Salvador, le tocó el incremento de la violencia de ambos lados. La agresión marxista del Farabundo Martí de Liberación Nacional y luego la contraparte militar. En el ejército había un cuerpo, una especie de masonería que luego daría lugar a un partido político que estaba convencido que la iglesia era toda marxista, incluyendo a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que constantemente había hecho llamados por la paz. La cabeza de este grupo era el general Roberto Dabuición, y él fue, como después se supo, para ese entonces ya había muerto de cáncer, es decir, que no pudo enfrentar el juicio que se hubiera merecido, él fue el que mandó matar a Óscar Arnulfo Romero. Y Óscar Arnulfo Romero murió en esta situación trágica y al mismo tiempo emblemática de haber sido asesinado cuando estaba preparándose para dar la comunión después de celebrar la Santa Eucaristía en un hospital católico. Él sabía que las situaciones se ponían difíciles, él sabía que la prédica de la paz no era de conveniencia de muchos sectores, al punto que durante un buen tiempo se creyó que fue el Farabundo Martí de Liberación Nacional el que asesinó a Óscar Arnulfo Romero para echarle la culpa a este grupo de derecha. Las investigaciones posteriores demostrarían que eso no es verdad, que el asesino fue disparado por Roberto Dabuición, por este personaje nefario de esa época de la historia del Salvador. A esto hay que sumarle que Monseñor Óscar Arnulfo Romero tuvo también una etapa sumamente ejemplar en su vida. Él, como sacerdote, desde su vocación de seminarista, tuvo una vida muy devota, una vida con consejero espiritual, con un director espiritual del Opus Dei, una vida piadosa, generosa, entregada, una vida de fidelidad a la doctrina de la Iglesia, y en consecuencia el verdadero Óscar Arnulfo Romero, que es el que la historia la historia cristiana, la causa de beatificación nos relata, fue un hombre auténticamente ejemplar, un hombre de fe, un hombre cristiano, un hombre que se entregó plenamente a su vida de fe, a la generosidad, a la entrega, al sacrificio, a la renuncia. Y justamente por esta razón fue capaz de tener la valentía de enfrentar a quien quiera que pusiera en riesgo la vida de la población indefensa que se encontró entre dos fuegos. Y es importante destacar esto, hermanos, que se encontró entre dos fuegos, porque el Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, tenía un origen de clase media elitista. La mayoría de sus líderes habían salido de la Universidad Centroamericana, una universidad administrada por los jesuitas, que no es una universidad barata, que ofrecía becas, etc., pero era una universidad que educaba a las élites en El Salvador, y de alguna manera lo sigue siendo. En consecuencia, se trató de una época trágica en donde la teología de la liberación, en su vertiente marxista, en sus principales líderes y representantes, que estaban al comando de la revolución sandinista y que fueron padres y responsables de los abusos que allí se cometieron, de los recortes a la libertad y finalmente de su fracaso, ¿no? Ellos son responsables históricos de ello, solamente que no lo van a admitir. Politizaron tremendamente la situación y optaron por una salida y por una solución armada. Entonces es paradójico que la teología de la liberación durante mucho tiempo haya querido apropiarse de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, especialmente inmediatamente después de su muerte. Fue acusado, fue señalado con esta narrativa. Es un hijo del pueblo,
es uno más de los campesinos que fue asesinado por la represión, como si hubiera un héroe y un solo malo. El héroe era la revolución marxista, violenta, elitista, auspiciada por la teología de la liberación y financiada por la Unión Soviética, y los malos eran la represión del ejército e incluso el gobierno legítimamente elegido democráticamente. Para que tengan ustedes una idea del rechazo histórico que el pueblo salvadoreño ha tenido a los extremismos, nunca un partido representante de la guerrilla ha logrado tener un papel importante en las elecciones. Y recientemente han tenido un gobierno que se declara de izquierda, pero de una izquierda completamente dialogante y democrática. Una izquierda que ha demostrado que no tiene unos intereses ideológicos absolutistas de recortar las libertades al estilo de la Unión Soviética o de Cuba. Pero ese era originalmente el proyecto de la teología de la liberación. Y como el asalto armado, a diferencia de la revuelta sandinista, que contó con el apoyo popular, en El Salvador no contó con el apoyo popular, este asalto había fracasado, necesitaban un héroe que fuera amado por el pueblo y necesitaban apropiarse de ese héroe. Entonces, tiene que quedar en claro, hermanos, que no fue el arzobispo Óscar Arnulfo Romero el que verdaderamente abrazó en algún momento la ideología de la teología de la liberación. No. Fue la teología de la liberación la que trató de apropiarse de Óscar Arnulfo Romero. La historia fue al revés. Y es muy importante que nosotros comprendamos esta realidad y la tengamos presente, porque es así como funcionó el tema de Óscar Arnulfo Romero y cómo funcionó el intento de manipularlo. Óscar Arnulfo Romero nunca ha sido un héroe de la izquierda, ni de la revolución, ni de la teología de la liberación. Existe entre la izquierda el deseo de seguir apropiándose de él, pero este deseo francamente no me preocupa. ¿Saben por qué? Porque los beatos y los santos son más grandes que sus contemporáneos. No es la primera vez que algún grupo ideológico trata de apropiarse de un santo o de una santa. No lo es. Y al final la historia termina reivindicando a los santos, porque la santidad es un don y un ejemplo perenne, mientras que los movimientos ideológicos son temporales y totalmente finitos y con una enorme tendencia a fracasar y a desaparecer de la historia. Entonces, francamente, no me preocupa. Me preocupa un poco más el hecho de que algunos hermanos de una postura políticamente muy conservadora consideren que es verdad que Óscar Arnulfo Romero fue un representante de la teología de la liberación y que hoy corremos el riesgo de que tengamos un pontífice que está promoviendo a personas que de alguna forma no deberían ser santas y que estas personas deberían se está aprovechando el pánico, digamos así, para que reciban el título de santo, cuando, como sabemos, no en el título de beato, pero sí en la canonización, está en juego y de por medio la infalibilidad papal en la canonización. Yo confío en que se produzca el milagro que lleve a la canonización de Óscar Arnulfo Romero, y lo digo por una razón personal muy poco conocida, pero que hoy en día comparto. Al poco tiempo de morir Óscar Arnulfo Romero, yo era un periodista bastante joven, y era un periodista que había estado siguiendo muy de cerca lo que pasaba en Centroamérica. Tenía un importante mapa de El Salvador
y seguía en las noticias toda la estrategia del avance del Farabundo Martí, obviamente financiado por la Unión Soviética vía Nicaragua y con la luz verde de los teólogos de la liberación, que no tenían ningún problema en el uso de la violencia para tomar el control de un país. Y me impresionaba la personalidad de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. De manera especial me impresionó la forma como murió. Y como corrían todos estos rumores de que él era un partidario de la teología de la liberación, etc., yo mismo comencé a investigar sobre la vida de Óscar Arnulfo Romero y me di con la sorpresa de que era un hombre de una vida auténticamente ejemplar. Muy posiblemente hubiera sido factible presentar una causa de beatificación de Óscar Arnulfo Romero, aun si no hubiera muerto en estas situaciones trágicas que han sido consideradas heroicas por la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y lo digo porque tenía una vida sinceramente ejemplar. Ahora, la parte de la historia que nunca compartí y que les comparto ahora, yo estuve muy cerca de escribir mi primer libro en una biografía de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, porque veía de tal manera la injusticia de pintarlo como un revolucionario cuando había sido un auténtico hombre de Dios, movido siempre por motivaciones y razones evangélicas, que realmente quise escribir una biografía. Finalmente no tenía el tiempo, ni los recursos, ni una posible casa editorial, y terminé renunciando a ese proyecto que me hubiera encantado. Pero aprendí lo suficiente como para comprender que la beatificación de Óscar Arnulfo Romero es un hecho merecido y que cualquier intento de asociarlo con la teología de la liberación no es sino los manotazos de abogados de esa pseudo-ideología pseudo-cristiana que gracias a Dios está pasando al basurero de la historia. Que tengas un buen día.